Ahora vamos a continuar con la ponencia a cargo del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de Calidad, quienes van a presentar en esta ocasión el foro El Contador Público frente a los nuevos retos de la auditoría. Vamos a presentar al moderador de este espacio, el contador público colegiado William Salustina Condori, presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de Calidad de la Junta de Decanos. Él es socio director de RGB Perú, con experiencia en auditoría financiera, control interno y gestión de riesgos bajo estándares internacionales. Cuenta con un MBA en Dirección y Gestión Empresarial, expositor y docente a nivel nacional. Bienvenido. Ok. Gracias, Marisabel. Muy buenas tardes a todos, estimadas autoridades, colegas contadores públicos y profesionales conectados desde los distintos colegios de contadores del país. ¿Se me escucha correcto, sí? Sí, 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 lo Sí, escucho. ok, muchas gracias. Bien, en nombre del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de la Calidad, reciba un cordial saludo y la más grata bienvenida a esta jornada académica por el 27 aniversario de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. Deseo saludar de manera especial a nuestras distinguidas autoridades de la Junta, la doctora CPC Wendy Ayauca, presidente de la Junta, al doctor CPC Josué Canchari, vicepresidente, doctor CPC Julio Raúl Mena, director secretario, doctor CPC Jorge Saúl Segura, director tesorero, al magíster CPC Willy Richard Flores, director vocal, y al MBA Francisco Javier Zapata, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente. Para nuestro comité es un gran honor iniciar a nivel de comités como el primer en esta parte de las conferencias, abordando un eje fundamental para la profesión, como lo ha hecho mención hace un momento María Isabel, que es el contador público frente a los nuevos retos de la auditoría. En esta jornada, y tenemos dos conferencias que vamos a desarrollar, vamos a analizar cómo la transformación digital, la calidad y la transparencia están redefiniendo el rol del auditor en el entorno actual. Para ello, y ya lo pueden visualizar en pantalla, vamos a iniciar con una primera conferencia titulada Impacto de la tecnología en la aplicación de las NIA, casos prácticos en la planificación y ejecución de auditorías. Este bloque aborda un tema de máxima relevancia, señores, de la manera en que la tecnología ha pasado de ser una herramienta de soporte a convertirse en el eje central de la auditoría moderna. Hay conceptos como análisis de datos, automatización e inteligencia artificial y que están redefiniendo la forma en que los auditores planifican, ejecutan y documentan sus procedimientos bajo las normas internacionales de auditoría NIA. Por eso es que esta conferencia busca responder a una pregunta clave. ¿Cómo adaptarnos a este nuevo entorno digital sin perder la esencia del juicio profesional y el control de calidad? Para desarrollarlo, tenemos el honor de contar con el magíster CPC Pedro Canevaro Cesareo, él es gerente senior de auditoría financiera en KPMG Perú, contador público por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 9 años de experiencia liderando auditorías en sectores como servicios, salud, telecomunicaciones y seguros. Posee una maestría en finanzas corporativas y riesgos financieros y un diplomado en NIF por Centrum PUC, además de certificaciones internacionales por ACA y CAEBL. Estimado Pedro, te extendemos una cordial bienvenida. Te agradecemos por haber darnos esa apertura de acompañarnos en esta fecha. Y adelante, solo precisar que tenemos un promedio de 45 a 50 minutos y los últimos minutos para terminar a las 6 de la tarde va a ser preguntas o consultas y reflexiones. Pedro, Claro que sí, bienvenido.
Muchas gracias, William, y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, ya me presentaron, soy Pedro Canevaro y bueno, hoy les hablaré un poco sobre esto, ¿no? La tecnología está transformando la forma en la que realizamos nuestras auditorías. Para esto, preparé este material con una agenda bastante pequeña pero puntual. Y como introducción, quisiera comentar que desde que entré al mundo de la auditoría he visto muchos cambios a lo largo de mi carrera, ¿ok? Y ahora estamos como en una etapa de revolución tecnológica. ¿Ah? Por mi lado, bueno, además de actuar como gerente senior de auditoría en KPMG, soy parte del equipo de Auditech en KPMG, es un equipo que está focalizado en la innovación y la implementación de herramientas que ayuden a los equipos de auditoría a ser más eficientes. Em, Ahora, cuando hablamos de eficiencia, pasa por nuestra cabeza muchas cosas sobre qué es lo que va a generarnos eficiencia y de qué forma vamos a hacer tener un mayor nivel de calidad en nuestra auditoría. Bueno, además, creo que durante esta sesión voy a compartir de primera mano mi experiencia en este proceso de cambio, más aún con este apoyo que he tenido en el involucramiento de este equipo de Auditech en KPMG. Bueno, creo que en este foro me están escuchando profesionales jóvenes y otros no tan jóvenes, pero creo que esta iniciativa del Auditech en la que he podido participar me ha mostrado que el tema generacional es algo que afecta mucho y afecta de forma importante cómo los profesionales contables asimilamos estos cambios tecnológicos. ¿Ok? Pero creo que todos, sin importar nada, es importante dar este primer paso para entender y abrirnos a estas nuevas tendencias de las que hablaremos en los siguientes puntos. ¿Ok? Vamos a tocar un poco sobre, de forma general, los cambios y herramientas que han aparecido en el tiempo y que puede o no habernos costado implementar, además de cómo estas herramientas impactan en la aplicación de las NIAs y cómo debemos seguir el cumplimiento de las normas profesionales. ¿Ok? Eh, uy, Ok, bueno, para ir avanzando, quería comenzar con una pequeña visualización. Este video muestra muy puntualmente algo que yo tuve el honor de vivir. Tuve una capacitación en KPMG Lighthouse en Orlando, Estados Unidos. Fui por una capacitación de normas de actualización de buenas prácticas y normas de auditoría bajo PCOB. Y pude ver en un pasillo muy largo prácticamente estas fotos. Esto es un collage de fotos que tomé donde se podía ver el inicio de cómo años atrás yo no pude pasar o pude visitar o pude vivir esta experiencia de cómo antes nuestros colegas podían hacer la auditoría de forma muy manual. Yo creo que es importante que podamos ver en retrospectiva cómo se veía nuestro trabajo algunos años atrás. Personalmente, como comenté, no pude vivirlo, pero conversaba con algunos colegas, en especial socios de la firma en la que trabajo, y les preguntaba, oye, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue esto? ¿Ok? ¿Cómo era trabajar con estos documentos completamente físicos? Y ellos me contaban, recordaban cómo documentaban la información, la importancia de las referencias y los lápices de colores en las hojas de 14 columnas, y era bastante entretenido escucharlos. Y justo hace un par de años que se inició este proyecto de Auditech en KPMG, me sirvió mucho para poder, como speech, quiero decir, para poder promover o impulsar a los chicos o los más jóvenes que entran a este mundo de la auditoría a buscar estos espacios para que podamos buscar ese tema de innovación. Y acá, en un par de minutos o unos cuantos momentos, quiero comentarles qué pasó con esta historia. Uno de los socios me comentó cuando veía estas imágenes, oye, ¿cómo sufrió el impacto de estas computadoras que se llamaban Macintosh, que son las primeras computadoras Mac que aparecieron, ¿no? Estas computadoras de escritorio muy antiguas que cuando salieron fueron como que el boom. En el caso de los que trabajamos en una Big Four, entendemos que como al ser red de firmas profesionales, normalmente la red internacional o la red global comparte recursos con las firmas de Latinoamérica y les muestran estos recursos para que puedan utilizarlos y buscar eficiencias. Pero ¿qué pasaba? Estas computadoras en la oficina en la que trabajaba mi socio, no había iniciativa de los equipos para poder utilizarla. Y no exploraban y seguían trabajando con el lápiz y papel y seguían trabajando de una forma tradicional. Hasta que mi socio recordaba que un día hubo un colega, un asistente, que empezó a investigar y dijo, oye, voy a desempolvar esta computadora y la voy a empezar a utilizar, ¿no? Y con los manuales, con la interacción, con la curiosidad,
pudo empezar a procesar ciertos textos, incluso mandar imprimir información, y para todos era un boom, era como que algo mágico, ¿ok? En ese momento, cuando yo escuchaba a mi socio, sonaba gracioso esta historia, pero pensé, y ahora, preparándonos hoy mismo, ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de investigar estas nuevas herramientas que están saliendo y tratar de romper estos paradigmas de cómo funciona la auditoría y cómo realizamos la auditoría y buscamos ese cambio? Porque mucha de la tecnología de la que vamos a hablar en los siguientes slides existe y se está aplicando. Solo que hay que tener ese bichito de la curiosidad y tratar de emplearlas, buscar que investigar. Una historia que me contó un socio y que prácticamente fue muy graciosa, fue algo bastante de una anécdota divertida del pasado, me hace pensar y dijo, oye, cualquiera pensaría que ahorita, tal vez los que ya utilizamos laptops todo el tiempo, ya no nos podemos hacer ajenos a utilizar una computadora el día de hoy, pensará, oye, en ese momento tal vez yo hubiera tenido la interacción de tratar de trabajar con esta computadora. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo con estas herramientas? ¿Estamos siendo como aquel muchacho, aquel colega de mi socio que tuvo el primer paso de investigar y tratar de buscar el cambio, o estamos siendo como aquellos que simplemente dejaron empolvar la máquina y siguieron con un trabajo tradicional? Quiero dejar este comentario bajo la reflexión porque sí es importante saber que el mundo cambia y nosotros como profesionales contables, auditores, tenemos que cambiar con él. ¿Ok? Sobre esto, solamente para hacer un pequeño cambio, y algunos de ustedes van a tener un pequeño impacto sobre lo que está sucediendo, es que todos sabemos que tanto la contabilidad como la auditoría han evolucionado a través de los años. Pasamos de registrar transacciones en hojas y papel, y como auditores a leer y revisar dichos papeles en físico y tal vez ahora trabajarlo de forma digital, ¿no? Eh, para hacer un repaso y se vea de verdad el cambio, y vamos a verlo con las próximas herramientas, antes de entrar al KPMG, yo fui practicante de auditoría en una firma mucho más pequeña que no era Big Four, y todo lo trabajábamos en Words o Excel y los documentábamos en un USB o en carpetas compartidas, ¿ya? Pero cuando entré a una Big Four, entendí que para resguardar el espíritu de lo requerido por la NIA 500, que aunque no exige literalmente que la evidencia se guarde en un solo lugar, sí establece que debe ser suficiente, apropiada y organizada para sustentar la opinión del auditor. Em, la práctica profesional y la NIA 230, que es la documentación de auditoría, también refuerzan la necesidad de una base de auditoría estructurada y asequible, ¿ok? Lo que en la práctica se traduce en mantener toda la evidencia en una plataforma única donde ahora podamos, no sé, pues coloco en imágenes las referencias de, por ejemplo, las herramientas que utilizan al menos las cuatro Big Four, que es, por ejemplo, en el caso de la firma que yo en la que trabajo es el KPMG Clara, y que nos facilitan el trabajo y la documentación. Estas herramientas incluso incluyen guías o referencias a sus propios manuales de trabajo de cada firma de auditoría, con el fin de que los auditores podamos no obviar documentación requerida por la norma y que sea fundamental para soportar nuestra opinión de auditoría. Mientras que antes teníamos que tratar de cubrir todo el proceso o las normas profesionales a través de un manual y tratar de tener todo en la cabeza y cumplir ciertos parámetros, esperando tal vez que nos falte algo, ahora las mismas herramientas de auditoría con ayudas a interacciones y referencias cruzadas a nuestras normas profesionales nos facilitan bastante el trabajo. Y esto es bastante importante de considerarlo. Por eso que también el nivel de exigibilidad o de documentación en una Big Four a veces se indica que suele ser un poco más detallado, ¿no? Ahora sí, siguiendo con los cambios, habiendo hablado un poquito sobre historia y sobre aquel lugar o repositorio de auditoría, repasaremos tres conceptos o herramientas que son las que más han estado sonando en los últimos años, que crean o no están impactando en el trabajo de auditoría. En el primer caso, tenemos este dibujito de un bot, la famosa automatización robótica de procesos o RPA por las siglas en inglés, ¿ok? Los famosos bots. Vamos a comenzar definiendo bot como la abreviatura de robot, ¿ok? Que es un programa de software diseñado para realizar tareas automatizadas y repetitivas. Los bots ejecutan diversas funciones y suelen ser utilizados por empresas para optimizar tareas administrativas y de ventas. Por ejemplo, hay sectores como el automotriz o el inmobiliario donde los bots se utilizan para responder
preguntas simples, no sé, por WhatsApp, ¿no? Proporcionan información sobre productos y atienden a clientes o prospectos de clientes durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin que obviamente una persona esté detrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero incluso pueden manejar transacciones un poquito más complejas eh, y lo integran a plataformas de mensajería, redes sociales, sitios web y otras interfaces digitales. Realmente los bots son herramientas tecnológicas versátiles, bastante versátiles. Ahora, existen bastantes tipos, ¿no? Según su función, los bots pueden ser servicio al cliente, que te dan asistencia en tiempo real, de comercio electrónico, que facilitan transacciones de compra y venta, y los de redes sociales que automatizan publicaciones, ¿no? Que también hemos visto mucho de esos en Instagram, Facebook o Twitter. Ahora, luego de esta pequeña conceptualización, para ejemplificar un bot, podría relacionarlos con las famosas macros de Excel que todos creo que hemos podido escuchar o aterrizar en nuestra carrera. En Excel se pueden diseñar ciertas macros en las que son como una secuencia grabada de comandos o acciones que permiten automatizar tareas repetitivas, ahorrando tiempo, reduciendo errores al agrupar múltiples pasos, en un solo comando o atajo del teclado, ¿no? Nosotros poníamos grabar y empezábamos a cliquear una secuencia de acciones y con eso prácticamente luego en un solo botón podíamos hacer que se ejecute de forma rápida y no tener que hacerla de forma operativa. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, este tipo de macros que se los comento para que lo tengan como relacionamiento o analogía, realmente no es un bot como tal, ¿no? Entendamos como bot, como un programa o software, como indiqué, pero que puede hacer mucho más de eso. Mientras que una macro podría ser como un bot simple de un solo programa, como por ejemplo toda acción realizada en Excel, en Word o en PowerPoint. En el caso de un bot, lo que se genera es un código, un script a través de diferentes programas que te permitan, tal vez, como pasa, ¿no? A veces te escriben por un tipo, una inmobiliaria y le pides datos, el bot lo que hace es revisa el mensaje, encuentra un patrón y con ciertas palabras claves va a una carpeta compartida, saca un PDF y te lo entrega. Sigue una secuencia lógica de acciones en función de ciertos inputs o parámetros que se les entrega. Pero ahora, ¿cómo, bueno, sabiendo un poquito más de qué significan estos bots o cómo los conceptualizamos, pongámonos a pensar en un momento en nuestro trabajo de auditoría, en el día a día, cuántas cosas operativas aún realizamos, o tal vez nosotros no, sino nuestros equipos, que podríamos dejárselos a un bot. Bueno, hay una herramienta comercial que es libre, bueno, no es libre, tiene un costo, pero lo puede adquirir cualquier persona, que se las voy a mostrar o voy a hablar un poco más adelante en la aplicación de la NIA 330, que tiene estas funciones de automatización que permiten realmente aminorar un montón de tiempo en trabajo operativo. Realmente es muy importante, pero el concepto de bot es eso, ¿no? Acciones paramétricas que siguen un comando y que prácticamente facilitan la vida. Ahora, esto es otra vez hablando de robots, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Y hay una pequeña distinción que la vamos a ver al final, pero para hablar un poco de inteligencia artificial, y tenemos, por ejemplo, el Copilot, el ChatGPT, el Gemini, eh, que la inteligencia artificial se puede conceptuar como es el campo de la informática que se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Estos sistemas pueden aprender, razonar, planificar, reconocer patrones y adaptarse a nuevas situaciones. La IA abarca como una variedad de técnicas y enfoques, incluidos el aprendizaje automático, el famoso machine learning, el procesamiento del lenguaje natural o natural language processing y la visión por computadora, el computer vision, que si entendemos ahora también con el tema del reconocimiento facial, el reconocimiento de imágenes o de audios, realmente la IA está avanzando a pasos agigantados. Bueno, esto se debe, hay que entender un poquito de que se debe a ciertos algoritmos avanzados, matemáticos, que pueden analizar grandes volúmenes de información o de data para que se puedan tomar decisiones, se realizan predicciones incluso,
y realmente en un tiempo mucho menor al que le tomaría a cualquier profesional humano. ¿Ok? Eh, el ejemplo de la IA está presente en nuestra vida diaria, ¿verdad? Desde motores de búsqueda que anticipan nuestras consultas, utilizan IA, asistentes virtuales como el Siri o el Alexa, que muchos de nosotros debemos tener en nuestro celular o en nuestra casa, e incluso asistentes en automóviles que comprenden y responden órdenes verbales, ¿no? Ya hay modelos de alta gama que incluyen este tipo de inteligencia artificial y que facilitan de cierta manera ciertos comandos. A ver, esta herramienta que está sonando bastante, quien no escucha diariamente de la inteligencia artificial, es importante entender que el beneficio o provecho que le podemos sacar a esta herramienta en nuestro trabajo. ¿Cuántos de nosotros en muchos de los casos estamos pensando exactamente qué indica una norma o en un párrafo específico de la norma? O, por ejemplo, los que trabajamos en una Big Four, sabemos que, que las firmas tienen manuales de auditoría globales o interpretaciones de las normas y que dicen párrafos tal cual una normativa que los profesionales para cumplir con los estándares de calidad de estas Big Four tenemos que cumplir a pie de la letra. Pero ¿quién está pensando, quién tiene en la cabeza todo ese lineamiento de norma, de normativa que hay que seguir? Para esto, realmente la IA es muy buena, muy provechosa, ¿no? Puede asociar, puede calcular, puede generar revisiones en estas guías y generarte referencias y te ayudarían a ubicar mucho más rápido este tipo de referencias en la normativa y sentir o tener un input más ágil para poder documentar tus procesos de auditoría. Todos sabemos que tenemos que a veces documentar memos y tenemos que colocar, obviamente, la parte técnica, la parte documentaria, los lineamientos sobre las que se respalda nuestra opinión. Entonces, todas esas referencias normativas sería mucho más fácil a través de una IA, realmente. Y bueno, a diferencia de los bots que repiten una tarea específica, la inteligencia artificial puede aprender. Eso es lo importante o lo que tenemos que tener claro. La inteligencia artificial o el modelo de inteligencia artificial recibe datos, una cantidad de data, la revisa y aprende de ella, por lo que puede interactuar con esta data y obviamente con un nivel de velocidad, como indiqué, absurdamente mayor que si lo haría un humano promedio, por lo que encontrar patrones o situaciones atípicas o picos o anomalías, por decirlo de una manera, en la data, para ellos es mucho más fácil, ¿no? Ahora, como tercera tecnología, realmente tenemos el famoso blockchain. ¿Ok? A ver, cuando estuve tratando de completar esta presentación, me puse a pensar en si incluir o no esta herramienta, pero siento que es importante que todos ya lo vayamos aterrizando. Si bien considero que el blockchain es una tecnología que aún no está aterrizada muy bien en el Perú, más en compañías se utiliza o las personas que más tienen acceso a esta tecnología es de forma natural, de forma individual para la compra de criptomonedas. En otros países como en Estados Unidos o tal vez Brasil también creo en Latinoamérica, sí hay compañías que sí están invirtiendo en criptomonedas, en cripto. Y hay que entender exactamente cómo el blockchain podría impactar en el proceso de auditoría. Por ejemplo, para resumirles, el blockchain se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar. Eso es lo importante de entender, porque todos hablan del blockchain y que no, que el dinero se puede perder o no. Lo bonito o lo interesante de este blockchain es que la forma en la que ha sido construida permite que no sea hackeable. ¿Ok? A través de cada registro que tienen estas cadenas o hilos que se llaman block, por eso el nombre de blockchain, de cadena de bloques, permite que un grupo abierto, perdónenme, permite que un grupo abierto de usuarios, o lo que le llamamos normalmente nodos, tengan que verificar esta información antes de que la transacción se ejecute. ¿Ok? Cada registro digital en el hilo tiene un nombre específico y para poder actualizar información en este bloque, por consenso, como indiqué, los participantes del sistema tienen que indicar que esta transacción es veraz. Y una vez que se genera un bloque nuevo a través de una transacción, porque el consenso de personas ha participado y ha dicho, ok, considero que,
o doy go a esta transacción, prácticamente ya se registra y no se puede borrar, ¿ok? Se generan números o de registro como DNI, por decirlo así, que son verificables y es individual para cada transacción. Aquí, porque sé que esta es un poquito, es la que menos se habla realmente en el día a día, pero quería que lo tengan en mente. Por ejemplo, funciona de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, quieren hacer una transacción entre A y B. A le quiere dar dinero a B. eh, para generar esta transacción se incluye este en bloque, o por decirlo de alguna manera, voy a utilizar mejor el puntero láser, se presenta como un bloque. Hay muchas otras personas que son estos famosos mineros de bitcoins que lo que hacen es resolver puzzles matemáticos porque para poder generar para poder decir que, o aprobar la transacción, creo que la palabra sería aprobar la transacción, tienen que generar ciertos puzzles o problemas criptográficos, matemáticos, para que una vez que todos los que están en la red aprueben esa transacción, la transacción se dé como válida, se dé inamovible, irreversible y recién pueda darse el intercambio de criptos hacia la persona B. ¿Ok? Esto es obviamente un resumen muy sencillo, en el fondo hay varias variantes, realmente esta parte donde cualquiera puede preguntar, oye, ¿cómo realmente aprueban? Realmente es por eso, esos que llamamos mineros de criptomonedas, lo que tienen son máquinas resolviendo a cada rato problemas criptográficos, matemáticos, que lo que hacen es autorizar estas transacciones entre dos personas. Y una vez que se autoriza y que todo el mundo considere que la transacción es adecuada y a través de estos problemas los aprueban, simplemente se ejecuta y ya no hay forma de reversarlo. Ahora, y esto, Pedro, ¿cómo de verdad nos puede impactar en la auditoría, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un tema matemático, de transacciones, de cadenas. Y aquí, por ejemplo, buscando información y detalles, también por los cursos que tenemos en la firma, mostraba que, por ejemplo, KPMG, en una alianza con una compañía llamada Coinmetrics, un proveedor de datos de mercado para criptomonedas, se unieron para brindar y garantizar información y datos confiables a sus usuarios a fin de fomentar la adopción de criptomonedas y las nuevas tecnologías como blockchain a través de esta plataforma llamada KPMG Chain Fusion. Como parte de este ecosistema tecnológico de la auditoría de KPMG Clara, que es la que les mostré al inicio, que es la que utilizamos en KPMG para documentar la auditoría, esta sección de Chain Fusion se integra con los servicios de los blockchain, el cual permite utilizar o identificar eficientemente datos de múltiples blockchains en un formato fiable y consistente. Una de las cosas que tenemos en la auditoría es asegurarnos de la información. Acá prácticamente lo que puedo resumir para tal vez no generarles algún tipo de complejidad en el entendimiento es que por ejemplo, esta plataforma que tiene KPMG ayuda a que se puedan extraer datos de los blockchains que son información pública y que el auditor puede utilizar para confirmar las transacciones únicas que se han estado dando y que, bueno, entendemos que estas transacciones de Bitcoin no es como un título valor que lo maneja Cavalli, ¿no? No es como que yo, mi empresa tiene inversión en bitcoins. Ya, ¿a quién le confirmo? No es como una cuenta corriente que envío mi confirmación bancaria, el banco me responde y dice, sí, hay 1 millón de soles en la cuenta. No. En el caso del Bitcoin, lo que hay que tratar de generar una trazabilidad es sobre si se dio o no la transacción en este blockchain o en los blockchains que existen, ¿no? Para eso, esta compañía que se llama eh, Coinmetrics, perdón, se me había ido el nombre, Coinmetrics junto con KPMG generaron o patentaron esta plataforma y con el cual KPMG, en caso de tener algún cliente que tenga inversión en cripto, tranquilamente puede ubicar esta información y documentarla en sus papeles de trabajo. ¿Ok? Ahora sí, pasando un poco allá, hemos hablado un poco sobre estas tecnologías que creo que son las más complejas o relevantes que quisiéramos aterrizar. Vamos a hablar un poquito sobre impacto en la aplicación de las NIAs, que es el centro de atención. He traído un par de normas que creo que son las más importantes que quisiera que se lleven de este conversatorio. Y hablamos, por ejemplo, de la famosa NIA 315. ¿Ok? ¿De qué trata la NIA 315? En un resumen muy rápido, es sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material.
A ver, ¿mediante qué generamos esta evaluación de los riesgos? Entendimiento de la entidad y su entorno, por ejemplo, conocimiento de la entidad y su modelo de negocio, factores de riesgos inherentes, sistemas de control interno, tecnología de la información, los sistemas de información de las compañías, y nos vamos a centrar en estos dos puntuales que comenté, que son el conocimiento de la entidad y su modelo de negocio y factores de riesgo inherente. En el caso del conocimiento de la entidad, entendemos que hay que entender la estructura, procesos, entorno regulatorio, objetivos estratégicos de la empresa, ¿ok? Y en los factores de riesgo inherente hay que evaluar, pues, claramente cuáles son los riesgos por tipo de transacción, complejidad, subjetividad y cambios recientes que pueden afectar el entorno de la compañía. Obviamente, este punto es muy importante porque entendemos que la auditoría se hace la respuesta que tenemos que dar a la auditoría es a los riesgos identificados en un estado financiero. Ahora, quiero agregar a estos puntos que es muy importante que comprendamos cómo se comporta el sector o la industria en lo que opera una empresa. No es solamente pensar cerradamente en una empresa y lo que pasa en la empresa, sino en la empresa y en la industria, el entorno, las circunstancias que está pasando en la compañía, en la localidad en la que se encuentre. No es lo mismo auditar una empresa en Perú que en un sector que en Chile. Tal vez la operatividad es la misma, pero los temas políticos o los temas sociales podrían afectar claramente a cómo funciona. ¿Ok? Bueno, coloqué unas imágenes de la NIA 315 que indican que los procedimientos, por ejemplo, analíticos, en especial de planeación, valga la aclaración, y tendencias pueden poner en manifiesto cuestiones que tengan implicaciones para la auditoría, o sea, los riesgos. Lo dice la NIA como tal. Entonces, ¿de qué forma estas herramientas, esta tecnología puede aplicarse a lo que nos pide la NIA 315 y tal vez ayudarnos y facilitarnos la vida? Primero, la automatización del entendimiento del negocio, ¿ok? Hay cosas que realmente cuando queremos entender qué está sucediendo en la empresa o en el sector, tenemos data, pero buscar una conclusión de esa data, buscar un soporte, se vuelve complejo porque hay compañías que tienen un montón de transacciones y no podemos llegar a un análisis muy granular. Para esto, herramientas como el Power BI, el ACL Analytics, el IDEA Caseware o el Alteryx permiten analizar grandes volúmenes de datos contables y operativos. Para esto, normalmente en estas herramientas se puede preparar scripts para que se automaticen ciertas acciones para el análisis de esas datas. Incluso hay diagramas muy bonitos, scripts un poco complejos que permiten eficiencias en el trabajo de la auditoría. Y tal vez ni siquiera para un solo encargo. Si identificamos, por ejemplo, en un grupo de clientes que tenemos de auditoría, que tienen varios clientes con un sistema ERP similar, por ejemplo el SAP o el Oracle, si manejamos ciertos diagramas y los parametrizamos, podemos aplicarlos a diferentes clientes y poder generar eficiencias en varios encargos. Como auditores hay que pensar también en la eficiencia del trabajo. Ahora, y el segundo punto que en las que podríamos generar eficiencias es en la evaluación de riesgos utilizando la inteligencia artificial. Los algoritmos que tienen estas inteligencias artificiales generativas pueden detectar transacciones inusuales, por ejemplo, duplicidad o que están fuera de un rango del comportamiento y te ayuda a identificar riesgos significativos también. Para esto, también, obviamente, tengo que ser sponsor de mi propia casa, tratando de ubicar información que, obviamente, como indiqué, en mi experiencia están sirviendo. Sé que otros colegas que trabajan en otras firmas podrán tener también sus herramientas, pero aquí es un correcto ejemplo de cómo la inteligencia artificial está ayudándonos en el tema de la evaluación de riesgos. Es importante, sí, quiero llamar a la atención aquí, que tenemos que entender que la necesidad de ciertas aplicaciones, como por ejemplo las IAs, son bastante complejas. No es como que un contador de la noche a la mañana va a poder aplicar o poder parametrizar esta tecnología para que pueda aplicarse directamente a los asientos contables de una compañía en específica. Por eso mismo, KPMG no trabaja prácticamente solo y trabaja en ayuda o se alía, tiene alianzas con ciertas compañías que tienen experiencia en estos sectores. Lo hablamos anteriormente con el tema de blockchain y ahora pudo realizar una alianza con una compañía de inteligencia artificial que se llama MindBridge. Esta compañía
Bueno, tiene una plataforma especial de inteligencia artificial y análisis de datos que ayuda a los profesionales contables a identificar riesgos, detectar anomalías y fraudes, analizando el 100% de las transacciones financieras. La plataforma utiliza aprendizaje automático con la IA y mejora, bueno, a partir también de métodos estadísticos para automatizar el proceso de análisis. Hay que entender que también este tipo de tendencias utilizan mucho análisis estadístico y con esto mejora la eficiencia, ofrece información sobre la gestión de riesgos financieros y el cumplimiento, este famoso compliance que se tiene en algunas compañías. Ustedes pueden entrar a la página de MindBridge y ver que al igual que KPMG, otras compañías están aliados con ellos y bueno, más o menos cómo funciona, ¿no? Como ya les he comentado, podría aterrizar cuál sería nuestro insumo. A ver, hay que entender que nosotros revisamos estados financieros, ¿no? Auditamos estados financieros y los estados financieros se basan en el cúmulo de asientos contables que se registran día a día en los sistemas contables de la compañía, en sus módulos financieros de ERP como SAP, Oracle. Y bueno, estos documentos, por decirlo de algún modo, o el documento o la data que contendría esta información o este input base para nuestro análisis, debería ser nuestro querido libro diario, ¿no? Am, Ahora, solo para poder hacer un paréntesis porque está asociado al tema que estamos hablando, en mi experiencia, colegas, cuando hablamos del libro diario y, por ejemplo, como auditores se lo solicitamos a los contadores, a nuestros amigos contadores, uno de los primeros archivos que recibimos es el que se le reporta a la administración tributaria, ¿no? Hay que entender que, bueno, como auditores tenemos que asegurarnos la integridad y exactitud de la data que vamos a utilizar para nuestros procesos de auditoría o nuestro procedimiento de auditoría. Y uno, es importante que incluso para todas estas herramientas que hemos estado hablando durante esta pequeña charla, es que tenemos que asegurarnos de que la información fue descargada de forma íntegra y no hubo ninguna manipulación de la información entre su extracción y el llenado del formato para SUNAT si es que por último vamos a obtener este formato. Eso es por un lado. Y por otro, también he visto mucho en mi experiencia que estos libros de diario para SUNAT cuentan o los se preparan con la información justa y necesaria para la administración tributaria. Y si bien para la SUNAT puede ser suficiente aquellos campos que solicita, a veces para utilizar o implementar estas herramientas de información, con inteligencia artificial, tal vez no sea suficiente, porque tal vez el sistema de información, el SAP, el Oracle, tiene más datos, tiene fechas, tiene otro tipo de glosas, algún tipo de referencia, algunos datos o columnas adicionales que nos podría permitir a nosotros hacer un análisis, o no solo a nosotros, a la herramienta como tal, algún tipo de análisis más detallado y beneficiarnos con esto. Ahora, cuando hablamos de beneficiarnos, no es el auditor porque le va a facilitar la vida, sino también al contador, ya que el contador es quien nos da la cara al proceso de auditoría y tener menos trabajo nosotros ayuda a que ellos también tengan menos trabajo de respuesta para los auditores. Ahora sí, les comentaba sobre esta herramienta del MindBridge y para poder aterrizar y entender, oye, ya, mira, me has hablado mucho, qué bonito, pero ¿qué hace, no? ¿Qué es lo que hace y cómo la IA nos puede ayudar en la identificación de riesgos? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta, al menos en KPMG lo llamamos AI o Inteligencia Artificial Transaction Scoring, o que pones una puntuación a las transacciones de una empresa y que a través de los asientos de diario, o sea, se basa en los asientos de diario y de un mapeo que hacemos el equipo de auditoría, no sé, identificando, por ejemplo, cuáles son las cuentas en el asiento de diario asociados a los ingresos con contratos con clientes, que es una área de foco para los auditores, ¿no? Entonces, segregado de la forma, porque tal vez tenemos ingresos por servicio, ingresos por venta de materiales o algún tipo de otro tipo de ingreso. Entonces, segregando qué cuentas son en las que entendemos que debería haber un mayor de riesgo de incorrección material, asociándolos a qué cuentas específicas en el asiento de diario pueden analizar ese comportamiento, la herramienta jala y empieza a maquinar y analizar nuevamente el comportamiento de cada una de las transacciones que puede encontrar de esas cuentas en específica asociado al riesgo de error material identificados por el auditor y lo agrupa en tres tipos de poblaciones, ¿no? Incluso acá está la fotito, se puede decir
poblaciones de high risk o riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Y ahora ya, pero ya te lo estratificó. ¿Para qué sirve eso? Bueno, esto lo que funciona y te puede soportar es de que las transacciones con un menor riesgo significa que tienen un comportamiento muy estable y aquellas de mediano o alto riesgo tienen un comportamiento que salió del estándar o de la estabilidad de las otras transacciones. ¿Y qué nos permite, al menos una de las metodologías que estaba incluyendo KPMG dentro de su documentación es ver que realmente nos enfoquemos en muestrear o revisar información documentaria en aquellas que tienen alto y mediano riesgo? Porque las de riesgo bajo han tenido que trazar nuestros protocolos o procedimientos de evaluación de riesgos, documentar por qué son de bajo riesgo, aparte entender por qué son de bajo riesgo, pero si sabemos que son de bajo riesgo, entonces enfocarnos en las partes que son realmente importantes. Aquí lo que sirve, y para ponerlo sobre en un papel mucho más claro, es, tienes 1 millón de líneas o 1.000 millones de líneas en ingresos, transacciones de ingreso al año en una empresa súper gigante, y de las cuales imagínate que antes, en la auditoría tradicional, sin utilizar estas herramientas, metes estas 1.000 millones de líneas o este millón de líneas a muestrear y te va a salir una muestra y sobre eso generas una conclusión. Haciendo esta estratificación de riesgos, dejas de un lado el gran porcentaje que debería incluirse como riesgo bajo, que fácil te puede salir, no sé, puede haber compañías que son tan estables que el 70-80% de las transacciones son de bajo riesgo y por las cuales podríamos, no sé, realizar un procedimiento de auditoría analítico. Y sobre las otras, que sean que en las que hemos identificado un riesgo, documentarlas para hacer un procedimiento de muestreo o prueba de detalle. ¿Ok? Entonces, de esta manera, esta herramienta que plantea KPMG en colaboración con Mindbridge permite, ligeramente ayuda a poder stratificar las datas o las cuentas contables en diferentes tipos de riesgo. ¿Ok? Aquí es importante, antes de acabar y salir al slide e irme a la próxima norma, es que sí es importante que sí he tenido una experiencia también en muchas compañías que hacen registros en el módulo financiero del SAP o del Oracle, asientos globo o asientos masivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen 1.000 transacciones en un módulo diferente, en un sistema prestacional o operacional prácticamente aislado, donde se registra cada una de las transacciones a nivel de detalle y estas viajan bajo una interfaz al sistema financiero como un grupete o globo por día. Es importante entender, colegas, que este tipo de herramientas a mayor nivel de, bueno, granular de información que tú le des para análisis va a ser mucho más certero. Si es que, imagínate, si al final le quieres meter una data de que tu sistema operativo, operacional, registra 1.000 transacciones al mes, pero registra solo una vez al mes, al final del mes, el contador en un asiento masivo mete todos los ingresos en un solo asiento, la herramienta no va a tener mucho que pueda analizar, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración también el nivel de desagregación de los datos a incluirse en estas herramientas para su análisis. ¿Ok? Ahora, ahora sí creo que es importante tener en cuenta la aplicación ya también, la segunda norma que quería ver, perdón, es la respuesta del auditor sobre los riesgos evaluados, la famosa NIA 330. ¿Por qué elegí estas dos normas? Realmente la primera porque sí, con el análisis importante de la IA, de la inteligencia artificial, nos ayuda a evaluar o analizar un montón de información y con eso identificar los riesgos o las áreas de foco que podemos tener en la auditoría y centrarnos en lo importante y ser eficientes. Pero en el segundo paso está dar respuesta a esos riesgos identificados con la NIA anterior. En este caso, eh, en el caso de la NIA 330, identifiqué estos pequeños secciones que me hablan bastante. Por ejemplo, en el párrafo A44 nos habla que, por ejemplo, los procedimientos analíticos, por decirlo así, que podemos asociarlo bastante a las tendencias o al análisis de datos, son aplicables en grandes volúmenes de transacciones o en compañías con grandes volúmenes de transacción y que pueden ser predecibles en el tiempo. Y también nos habla de que hay áreas donde bueno, hay momentos, por decirlo así, en donde bajo juicio o bajo
no sé, o bajo normativa, solo podamos tal vez utilizar pruebas de detalle y ahí es donde se vuelve más compleja la situación, ¿no? Entonces, eh, aquí sí es importante que dependiendo de la situación vamos a utilizar otras herramientas que no necesariamente tienen que ser IA pero que la tecnología está avanzando y nos ayuda a simplificar nuestro trabajo de auditoría. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí vamos a centrarnos en este, el primero sí lo puse asociado a la NIA 315 que hablamos por la inteligencia artificial, el uso para identificación de riesgos. Pero imaginemos aquí, otra vez. ¿Qué pasa si como parte de la auditoría llega tu equipo, tú como gerente, socio o senior de auditoría, llega tu equipo y tú dices, ya pues ya hice mi evaluación de riesgos, pero aún así mi manual de auditoría, la norma profesional, me indica que tal vez, o bajo mi juicio, considero que en esta cuenta en específico, por el nivel de riesgo y complejidad de las transacciones, solo puedo hacer pruebas de detalle. No necesito hacer analíticas ni nada, sino tengo que hacer pruebas de detalle. Y llamemos pruebas de detalle, por ejemplo, a el famoso vouching, ¿no? Entonces tú dices, oye, sí o sí tenemos que vouchar. No hay forma que nos liberemos del vouching. Para aquellos que no sepan, el vouching es el famoso revisar documentación física de comprobantes, de evaluar la documentación, que para mí, como un romántico de la auditoría, podría decir que ese es el espíritu del auditor, ¿no? Revisar documentación física y fehaciente podría ser la cosa más transparente y más puntual y base de la auditoría que conocemos, ¿no? Pero entonces tú dirás, ya, y a ver, Pedro, ¿qué solución me puedes dar si ahora lo que tengo que hacer es documentación física? Ahora, lo que yo podría comentarles es que ahora mismo, ya incluso en las compañías más pequeñas y con el tema de la facturación electrónica, ya documentación en papel ya es muy poca. Las grandes, medianas y pequeñas empresas incluso, todo lo tienen bajo facturación electrónica. Entonces, aquí algo que pude identificar y encontrar es una herramienta que también estamos aplicándolos en KPMG y que nos ha facilitado la vida. ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta se llama Data Snipper. ¿Y por qué se llama así? Snip es la acción de cortar cuando, por ejemplo, queremos tomar un screenshot a la pantalla y hacemos capturas por decirlo así, hay un snipping tool, se llama en las computadoras en inglés, o cortes, se llama en el español. Esa acción de agarrar una imagen y tomarle captura o generar un cuadrito para cortar una parte se le llama snip o snipear. ¿Qué es lo que hace este famoso Data Snipper? Es una herramienta que está asociado al Excel como tal y lo que hace es facilitar la vida para que tú no tengas que estar digitando. Yo recuerdo que cuando inicié la auditoría y tenía que hacer, no sé, mi revisión de ingresos, documentario de ingresos y me mandaban a un almacén con un montón de files, con facturas y tenía que agarrar y manualmente ingresar. Ya funcionaba la computadora y tenía que documentar en mi Excel cada uno de los documentos que iba bauchando o iba revisando. Entonces, pero ahora teniendo PDFs, no tenemos que dar el punto de simplemente ver en un PDF y luego documentar. Para esto, sí quería buscar la forma de mostrarles para que me digan si es fácil de ver y demorarme, porque no demora nada, demorarme al menos un par de minutos y mostrarles realmente que estas herramientas de verdad pueden facilitar la vida a todos. Entonces, aquí tengo preparado, estoy abriendo, denme un minutito para abrir el Excel. Em, Aquí estás, Data Sniper, recursos, y aquí está. Entonces, estoy abriendo un Excel. Denme un momento, está tratando de abrir ahorita la pantalla. Listo. ¿Por qué prefiero mostrárselos? Porque les puse una imagen y contarles tal vez sea algo menos sorprendente o tal vez aquellas personas que no han tenido la oportunidad de utilizarlas digan, oye, no te entiendo o no te creo que me puede facilitar la vida. ¿Ok? Aquí en los que ya tenemos esta herramienta podrán ver, mira, incluso hicimos un Excel de prueba que nos habla, por ejemplo, es un modelo antiguo de vouching, donde colocamos aquí la muestra que vamos a revisar y supongamos que como auditores hemos recibido del contador una carpeta compartida donde se encuentran las facturas, los invoices.
Y acá les muestro un poquito para que lo vean. Y acá tengo un montón de facturas que recibí. Por ejemplo, en un ejemplo, un asistente recibió del auditor, del contador, y le mandó todas las facturas. Entonces, lo que antes normalmente se haría es que yo voy aquí al Excel, busco mi factura y empiezo a documentar nuevamente y empiezo a digitar la factura como tal. Entonces, en algún momento, una persona muy inteligente dijo, oye, este tema es muy operativo. Obviamente no lo hacemos los gerentes, los seniors, tal vez ya no mucho, pero los asistentes de auditoría, pobrecitos, se quedan hasta las 4 o 5 de la mañana tratando de registrar o documentar o revisar toda esta información física porque es bastante trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generó esta solución donde, por ejemplo, aquí les mostraba, eh, puedes pasar toda la carpeta que tienes aquí, la trasladas a la herramienta la lee, está cargando, déjame un minuto, y una vez que la herramienta lo lee, identifica todas las facturas que ustedes han identificado. Y te aparecen acá todas esas facturas que has subido, ¿no? Una por una. Entonces tú dices, ya, ¿y ahora qué? Ya la pusiste, ¿ahora qué haces? Ah, mira, te vas a una aplicación que se llama Document Matching, que se va a abrir, y aquí lo que hacemos es decimos, ah, mira, ¿qué es lo que quiero revisar? Quiero revisar todo esto. Este es mi data de muestra. ¿Ok? Y luego voy a seleccionar el folder donde subí todas mis facturas, que dice que hay 42. Y luego solo asocio, que solo acá para hacerlo rápido, la D está asociado que la columna D es client name con el cliente, el vendor name, que está con el vendor name, que es la J, KLM, o sea, la información que encuentres de este lo vas a poner acá. Solamente se asocia y empezamos a correr el match, porque este evaluación se llama match, document matching. Y ya, pero ¿qué pasó? Prácticamente lo que hizo la herramienta fue identificar a través de estos famosos SNPs. SNPs son estos cuadraditos que mira, por ejemplo, mientras que una persona tenía que digitar línea a línea cada uno, incluso ni siquiera dejabas trazabilidad, sino que decías, ah, mira, esta factura, a ver, muéstrame la factura. Simplemente te vas aquí y te dice qué factura que subiste, qué información es la que has colocado. Ah, ¿qué otra factura? Acá. Esta es otra factura diferente y te encontró el número que tú buscaste. Ahora, sí es importante, y en el próximo slide vamos a conversar un poquito sobre los retos que se tienen, es que, por ejemplo, esto no es perfecto y lo importante de utilizar estas herramientas, y quiero recalcarlo de una vez, es que nosotros tenemos que revisar los outputs. Ok, le quitaron a un asistente el gran trabajo de tener que digitar todo esto en un papel de trabajo y te da la trazabilidad perfecta. Lo que sí es importante que lo podamos revisar. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, no encontró y sí tiene la factura. Aquí está la factura, pero acá como dice 172, la factura no decía 172, decía 171.82. Ah, y entonces, Pedro, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, agarras aquí y en vez de digitarlo, simplemente lo colocas y se traslada la información. Puedes cambiar y luego regresar y la vas a ubicar. Oye, pero acá está vacío. Ah, ¿qué pasaba? También te ayuda a entender que, por ejemplo, cuando vimos la cantidad de invoice en la carpeta o de facturas en la carpeta que nos compartieron, solo hay 42, cuando en la muestra hay 43. Entonces, con esta información podemos ir al contador a decirle, oye, faltó una, mira, rápidamente tratar de hacer un cruce. Mientras que el equipo se centre en hacer lo importante, verificar que la transacción sea parte de la cuenta que estamos haciendo y eso nos facilita mucho la vida. Así como este caso, que realmente es realmente cuando yo conocí esta herramienta hace un par de años, para mí fue excelente. Y año a año está buscando referencias nuevas sobre exactamente qué es lo que mejoras que está teniendo la herramienta sobre su uso. Incluso hay una versión un poco más cara, que déjame decirle que también por la cantidad de usuarios que tengan, que te permite incluso revisar informes de auditoría y hacer cruces y sumas y ligues, aunque esta versión simple que se tiene también tiene una capacidad de sumar, pero no de ligar y ver que las cosas cuadren y te pone referencias en un Excel. Entonces, las herramientas de tecnológicas modernas
facilitan la vida del auditor. Ahora, yo creo que ha sido una buena forma de demostrarles que sí existen soluciones para que el auditor, ahora pensando también en cualquiera que se pueda asustar, oye, ya, y los auditores entonces vamos a ser desplazados por la IA, por el data sniper o lo que fuera. Realmente creo yo en un momento que van a haber muchas acciones o actividades que a los auditores se las deberíamos dar de descanso a estas herramientas, pero va a funcionar nuestro análisis, nuestra gestión sobre cómo revisar estas conclusiones y cuándo ejercemos juicio profesional para revisarlas, que va a ser muy complicado que al menos en el corto plazo este tipo de herramientas nos puedan sacar del plano, ¿no? Pero es importante entender que si queremos estar actualizados y eficientes, hay que buscar estas herramientas y tratar de aplicarlas. Por ejemplo, acá también, ¿quién no ha llegado a escuchar en el día a día del famoso Python? Y cuando hablamos de eso decimos, oye, ¿qué es eso? Que realmente, en resumen, se los puedo indicar, es que prácticamente es una forma de codificar que se puede tener en cualquier laptop que te permite procesar una cantidad muy amplia de información a través no de un Excel como tal, sino de un código como el que mostramos acá. Este es un ejemplo nada más, en el cual te permite, incluso ahorita estamos haciendo algunas pruebas para que a través de programación Python consolidar datas o analizar datas que en su momento podían tardarle manualmente a un auditor una semana y que esos análisis puedan correrse tranquilamente en una hora. La cantidad de horas hombre que se puede ahorrar un equipo de auditoría y que no solamente es en nivel de eficiencia, sino de calidad y vida humana. ¿Cuántos no sabemos que los auditores estamos hasta muy tarde trabajando porque tenemos que cumplir con nuestro trabajo? Pero mucho de eso a veces es por el trabajo operativo que realizamos. Con estas herramientas nos permitirían poder enfocarnos en lo importante y realmente dejar este trabajo operativo a las herramientas tecnológicas. ¿Ok? Ahora sí, para avanzar, algunos retos y ciertas consideraciones las voy a tocar así a grosso modo. Por ejemplo, retos que tenemos son dependencia excesiva de los sistemas automatizados. Obviamente que cuando ya le agarramos el gusto a estas herramientas, diremos, oye, ya olvidémonos de lo demás. No, hay que tener que trabajar en que no nos podemos a tener una dependencia excesiva. Como dije, siempre hay que analizar los outputs que nos generan estas herramientas, ya sea la IA, hay que confirmar los datos que nos entregan y en el caso, por ejemplo, de herramientas como DataSteeper, confirmar que lo que está analizando sea correcto. Los riesgos de ciberseguridad, que estas herramientas a veces tienen accesos al Internet y se puede filtrar la información o podemos recibir ataques o perder información de nuestros clientes por estos riesgos no cubiertos. La integridad y trazabilidad de la información. La integridad es muy importante porque estas herramientas trabajan con data que nosotros le entregamos. Si esa data no es adecuada o ha sido testeada y validada su integridad y exactitud, prácticamente el resultado va a ser erróneo. La calidad de los algoritmos y modelos. Ahora hay muchos modelos disponibles y muchos de aquellos tal vez no estén realmente probados. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso con la herramienta que estemos utilizando para saber si ha tenido algún nivel de testeo adecuado. ¿Ok? Actualización constante de competencias. Como profesionales, como dije, es importante que estemos prácticamente al día e informados y capacitados sobre el uso de esta herramienta. Consideraciones especiales, simplemente independencia y objetividad. Este uso de tecnología debe comprometer también a nuestra independencia, no simplemente podemos hacer los ojos cerrados, lo que vota la IA es lo importante. Confidencialidad, otra vez, datos personales. Transparencia en el uso de tecnología, hay que tomar en cuenta este tipo de recomendaciones. Y también la inclusión y equidad, porque obviamente a veces con el fondo de las herramientas, a veces no permitimos que todos los equipos tengan acceso a la herramienta cuando a veces hay que saber que algunos u otros estamos más abiertos, estamos más abiertos a aprender estas cosas nuevas, así que hay que identificar en los equipos quién podría ayudarnos. Finalmente, y para poder cerrar, tenía ciertas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. Eh, la tecnología potencia, es el mensaje. La tecnología potencia nuestro trabajo, no debería reemplazarlo. Más aún, porque como les comenté, el juicio profesional del auditor es lo que debería permanecer. Cada norma se ve impactada de forma distinta, pero son complementarias. Por ejemplo, aquí hablando de NIA 240 por riesgos de fraude, también el utilizar análisis de datos para encontrar anomalías o encontrar algún tipo de pico o desviación en las transacciones nos ayudaría tal vez, por ejemplo, a disminuir los riesgos de fraude en las compañías que auditamos.
Hay retos éticos y técnicos que deben ser gestionados con responsabilidad, no simplemente cerrar los ojos y decir que la IA es lo máximo, ¿no? Por dar un ejemplo. Capacitación continua es indispensable y la auditoría del futuro ya está en marcha, muchachos y colegas. Necesitamos estar al corriente. Creo yo que he tratado de correr, William, lo máximo para poder tratar de alcanzar todas estas experiencias que he tenido. No sé si él tendrá algún tipo de consulta o duda. Gracias, Pedro. A ver, vamos a ver si hay que alguna pregunta por parte de los participantes. Tal como se indicó al comienzo, las preguntas pueden hacerse a lo largo de la conferencia y se van a formular en la parte final. Así que todavía pueden hacer alguna consulta. De todas maneras, tenemos aquí por parte de nuestra moderación algunas preguntas, así que vamos a avanzar con esas Claro que preguntas. sí. ¿Listo? Igual, estamos ahí con el tiempo, lo vamos a manejar. 5 minutos más vamos a ver este tema de la conferencia. Pedro, de verdad, muy interesante todo lo que nos has dicho. Es diferente cuando nos ilustran con ejemplos como tú lo dices. Y, Claro. y buenísimo por ese lado, ¿no? Es un tema realmente muy relevante. En tu experiencia, ¿qué desafíos enfrentan las firmas medianas y pequeñas? Está claro que tú nos has hablado de un enfoque de Big Four, pero sin embargo es bueno hacer un análisis, ¿no? Sí. Comparativo, ¿no? Al integrar estas tecnologías en sus procesos de auditoría, ¿no? ¿Cuáles serían esos desafíos para las firmas medianas y pequeñas? Podría decir algunas cuantas. La primera que se me viene a la mente y que obviamente por eso que también para poder mostrarles la capacidad del mercado sobre estas tecnologías hablaba también de mi experiencia en KPMG, pero realmente es el costo de implementación de estas herramientas, creo, William. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que empresas como KPMG o Ernst Young o Price o Deloitte obviamente tienen una red más importante, más grande y un músculo financiero que podría invertir en estas tecnologías o alianzas como mostré, ¿no? Pero realmente una firma un poco más mediana o pequeña, en la que pueden trabajar claramente todos mis colegas, es mucho más complicado tratar de implementar por el costo. Ahora, el costo-beneficio, también entendamos que es también a veces estas herramientas no sirven a lo largo de completamente toda la auditoría. Entendemos que nuestro trabajo también tiene algún tipo de campaña, por decirlo así. Entonces, obviamente, a veces estos costos fijos podrían derrumbarnos bastante la rentabilidad de nuestro negocio como tal. Y otra cosa que es muy importante, lo dije bastante en la charla o en mi ponencia, es relacionado a la capacidad, a la capacitación que podemos tener. Realmente las firmas más pequeñas o medianas, en cierta manera, a veces los líderes de las firmas pensamos en algún momento, oye, ya estoy un poco mayor, yo esto no es para mí, y darle la oportunidad a los más jóvenes para que puedan implementar, innovar, ese puede ser un gran punto de quiebre y un poco difícil para los líderes, ¿no? Dar el primer paso. Ahora, como les dije, yo les estaba dando los ejemplos que en mi experiencia estoy viendo, prácticamente eso no lo veo yo solo. En el equipo que yo trabajo en KPMG, trabajo con jóvenes auditores que recién están iniciando en la primera etapa de auditoría y que nos enseñan a los más grandes, por decirlo de alguna manera, cómo podemos buscar esta eficiencia, las tendencias del mercado, el uso de la IA o, por ejemplo, el caso del Python, que yo diría algunos años atrás hubiera dicho, no, esos son ingenieros de sistemas, ¿no? Que realmente Mm. vienen muchos jovencitos que ya, si ahorita usar el Excel es prácticamente algo con lo que tienes que nacer, prácticamente, ahora estos jóvenes vienen sabiendo programación porque saben que es importante para la carrera y que sí hay usos importantes. Entonces, quería que esos dos, el costo financiero sí es algo a tomar en cuenta y el segundo es la apertura y capacitación que podemos tener las personas, tal vez con un poquito más de años, para poder entrar a este nuevo mundo disruptivo de la auditoría tecnológica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, nos hablaste también sobre el juicio profesional del auditor, ¿no? Ujú. Ahora, mira, ¿cómo ha evolucionado este juicio profesional del auditor frente al uso de estas herramientas automatizadas? ¿Nos hablaste algo al respecto? Coméntanos finalmente esto. Claro, claro, claro. A ver, hay que entender que también como auditor nosotros generamos juicio en muchas situaciones, ¿ok? Por ejemplo, como decisiones como parte de la auditoría para evaluar riesgos o clasificar en riesgos,
pero también por un lado contable. Siempre que tenemos algún tipo de temas de análisis de transacciones un poquito más complejas, sabemos que la contabilidad, al menos en Latinoamérica y en muchos lados del mundo, a diferencias de un poco la de Estados Unidos, que son reglas mucho más cuadriculadas, son muy difíciles a veces de tener una respuesta clara. Las NIF son normas bastante abiertas que permiten al contador generar un juicio, y las transacciones también a veces son bien volubles. Entonces, cuando aplicamos este tipo de tecnología, ya teniendo la parte operativa mucho más realizada, con mucho más velocidad, el tema operativo ya mucho más prácticamente hecho, por decirlo de alguna manera, es el momento de que el auditor se preocupe en aplicar ese juicio para, uno, saber si el output o el resultado que arrojan estas herramientas tecnológicas son adecuados. Lo mostré en el ejemplo que di de DataSnipper. Lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, es verificar que obviamente lo que está arrojando la herramienta sea adecuado. Ya no lo tienes que digitar, pero lo tienes que revisar. Si estás haciendo ese análisis de tendencia que mostré por el caso del MindBridge, que de esa alianza de evaluación de riesgos, es ese resultado que recibes de la herramienta no es ojo cerrado, es pensar como auditor, y por eso antes de eso hablaba con lo que indica NEA 315, es entender la empresa, el entorno, la industria y la localidad, ¿no? Sin eso, puede ser que el resultado que te esté arrojando la IA realmente no sea el más alineado a las circunstancias que se encuentra la compañía. Y ese Ujú. resultado con el juicio profesional del auditor es el que vamos a tener que aterrizar y alinear para que poder tener algo que se centre realmente en lo que nosotros como auditores creemos que va a soportar nuestra opinión de auditoría. Es importante mantener nuestro juicio, más aún porque, solo para cerrar aquí, es decir, antes los auditores con mucho trabajo operativo de lápiz y papel o simplemente en Excel de analizar línea a línea una transacción, nos desviábamos por hacer ese lado operativo, nos desviábamos de lo importante, del análisis y de la evaluación de los riesgos y de aplicar nuestro juicio profesional. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba en, tenemos que hacer esto, hay que cerrar el papel de trabajo, hay que sumar la diferencia. Pero ahora con ese trabajo ya avanzado, bastante avanzado por la tecnología, podemos ahora sí sentarnos a revisar, ¿y esto realmente es así? ¿Debe hacerse así? ¿La contabilidad está haciendo como debe ser? ¿Es razonable esta transacción? Así que lo que no nos va a poder quitar, al menos en el corto plazo, la tecnología o la IA, si queremos decirlo así, es nuestro juicio profesional. De acuerdo. Así que es importante ver todo esto desde esta óptica. Y para terminar, y ahora sí está ya conectado nuestro segundo expositor, hay un comentario, pregunta, creo yo, y dice lo siguiente, ¿no? ¿Existen tecnologías muy eficientes de bajo valor o de bajo precio, entiendo, que ayuden a documentar la trazabilidad del ciclo de auditoría? Nos pregunta el colega Miguel Huertas. Si es una pregunta, yo entiendo que sí. Y cuando hablamos de documentar el ciclo de auditoría, seguro se refiere a la primera parte de la exposición cuando hablé de las bases o repositorios de auditoría, que por ejemplo tenemos el KPMG Clara Workflow, que es de KPMG, donde es un repositorio, en teoría, donde documentas cada parte del ciclo de la auditoría y bueno, ahí en base, está estructurado en los lineamientos de acuerdo a las normas profesionales. Yo entiendo que para firmas que tal vez no tienen un sistema propio, sí existen en el mercado sistemas más estándares que también cumplen ciertos lineamientos de las normas profesionales con un costo mucho más bajo. Entiendo que las firmas independientes que están tratando de crecer y de dejar de ser firmas pequeñas a tal vez salir a tratar de buscarse el mercado como firmas medianas, tienen, por ejemplo, este tipo de sistemas que son un poco más estándares y lineales para el mercado total, pero que sí obviamente tienen un costo mucho menor. Desconozco mucho, por ejemplo, no tengo ahorita un producto en específico, pero entiendo de que sí. De acuerdo. Pedro, te agradecemos enormemente por tu tiempo, por tu exposición, que nos deja una visión muy clara sobre la importancia de la tecnología que está marcando en el trabajo del auditor. Marca un antes, marca un después, ya viene el profesional ya con un chip diferente y eso ayuda a que esto siga avanzando, porque en realidad esto es parte de lo que tiene que ser el cambio en la función de auditoría.
y seguramente van a ir mucho más cambios y que tenemos que ser profesionales más ágiles, ¿no? Y que tenemos que aprender de todo lo que podemos ver. Y esta conferencia nos ha ayudado muchísimo. Te agradecemos mucho, Pedro, y esperamos verte en otra oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por su atención. Cuídense mucho. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias, Pedro.